de bendición, Señor, en el que tú nos permites llegar ante ti, Dios, para adorarte, para exaltarte de todo nuestro corazón, Señor, y pedirte en esta hora que la preciosa presencia de tu Santo Espíritu pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestros corazones, Señor, en estos mismos instantes, Padre, que tú te puedas glorificar en estos momentos, que pueda traer de la presencia de tu Santo Espíritu a todas nuestras vidas, Señor, a todos nuestros corazones en este instante, Señor. Glorifícate en gran manera, derrama de tu gloria, derrama de tu bendición en estos momentos, Señor, que podamos tener un tiempo realmente en intimidad contigo, recibiendo tu palabra, Señor, en esta hora, Padre. Hoy te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada vida, Señor, que en esta mañana puede escuchar este mensaje y que va a ser edificado, Señor, a través de la luz de la palabra, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Rey amado, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que te glorifiques. Y ora allí conmigo y levanta tu voz al cielo y dile: Padre, lléname, ven Espíritu en esta hora, lléname de tu presencia, lléname del gozo tuyo, Señor. Quiero ser ministrado, quiero ser edificado en esta misma hora, Señor. Hoy yo te lo pido, Padre, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, Señor, a ti sea toda la honra, porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea el honor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo de bendición en el que podemos disfrutar, Señor, fielmente en tu presencia, Dios mío. Gracias porque sabemos, Dios, que podemos ser instruidos por ti en toda verdad, en toda justicia. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Toma, Señor, aquel que se siente cansado, aquel que se siente afligido, Señor, dale nuevas fuerzas, levántale en tu Santo Espíritu, y que sea tu presencia, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Que seas tú llenándonos de tu gloria, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Rey bendito, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todo honor, Señor, toda gloria sean dadas a ti, señores, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta bondad, Señor, por tu fidelidad sobre cada una de nuestras vidas, porque no nos has soltado, porque no nos has dejado por un solo instante, Señor, porque has permanecido, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas, sin dejarnos un solo instante, Señor. Gracias, darte el honor, Dios, rendir nuestras vidas plenamente ante ti, Señor, dándote gracias por ese amor que tú derramas día tras día, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Llévanos a orar, Señor, llévanos a buscar tu rostro en este mismo instante, Padre, que podamos estar aferrados realmente, Dios mío, en ti, en tu palabra, Señor. Hoy te lo rogamos, Señor amado, es en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno podernos reunir una vez más en torno a nuestro Señor, recibir de su palabra, de la enseñanza que Dios quiere para todos nosotros en esta hora. Y hoy quiero hablarte de un tema muy especial que nos va a enseñar algo claro a través de la luz de las Escrituras, de qué pasó con el Señor Jesucristo en el momento en que Él muere en la cruz. Qué pasa en esos 3 días en que Él ha muerto y al tercer día obviamente resucita. ¿Qué dice la palabra realmente sobre este escenario, sobre este momento en el que sencillamente el Señor estaba allí muriendo en amor por todos nosotros? Por eso es importante entender la Escritura. Quiero que vayas inicialmente a Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a estar observando el capítulo 4, el verso 8. Efesios capítulo 4, el verso 8. Dice la Escritura así: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice aquí la palabra, para llenarlo todo. Amén
y amén. Ok, la palabra nos está mostrando claramente que Cristo Jesús, ¿cierto? Fue el que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos condenación por nuestros pecados. La Escritura dice claramente que por cuanto pues efectivamente están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos sujetos, cautivos precisamente por ese pecado, y ese pecado nos llevaría a una condenación eterna, lejos de una eternidad en el cielo con Dios. Por eso la Escritura está diciendo acá en la palabra, subiendo a lo alto, ¿cierto? Llegando al cielo, pues obviamente llevó cautiva esa cautividad y dio dones a los hombres. La palabra don significa un regalo de parte de Dios, son regalos inmerecidos. Y recuerda que la Escritura dice que los dones fueron dados a los hombres para edificación de la iglesia, es decir, esos dones no nos fueron entregados sencillamente para vanagloriarnos, para llenarnos en nosotros mismos. Esos dones nos fueron entregados para que la iglesia sea edificada por el poder de Dios que reposa sobre cada uno de nosotros. Y aquí viene lo que quiero enfocarte en esta hora. Dice la Escritura, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? Es decir, él subió al cielo, ¿cierto? Pero antes de subir al cielo, en el momento de su muerte, él desciende a las partes más bajas de la tierra. Por eso, en el libro de Jonás, ¿cierto? Quiero que vayas allí conmigo, libro del profeta Jonás. Allí encontramos algo claro acerca de lo que es esta figura. Mira lo que dice aquí la palabra. Jonás capítulo 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, ¿cierto? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. La palabra nos deja ver aquí el momento en que Jonás es echado en el mar y él estuvo en el vientre del pez 3 días, ¿cierto? Como lo dice Jonás capítulo 1 verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es una figura clara de lo que Jesucristo iba a estar allí muerto, descendiendo al infierno, cumpliendo el plan perfecto de Dios, porque era ir a la cruz, pero después de ir a la cruz y llevar todos nuestros pecados, era necesario que Él descendiese a las partes más bajas de la tierra y tomara las llaves, aquel que tenía el imperio de la muerte, y la palabra lo dice, y esto es al diablo. Ahorita lo vamos a observar, pero lo que quiero mostrarte a través de esto es que esto es una figura clara de lo que sucedería con el Señor Jesucristo, y efectivamente sucedió y pasó con él. Entonces la palabra nos está mostrando claramente que en medio de esa angustia de Jonás, él se acordó de Dios y efectivamente clamó al Señor para que Dios lo sacara del vientre del pez. Volviendo a la carta a los Efesios, quiero que vayas allí conmigo, ojalá tengas tu Biblia a tu mano para que estés comprobando que lo que te estoy diciendo es verídico. Efesios capítulo 4, el verso 9, dice, y eso de que subió no es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Claro, efectivamente, Cristo descendió, ¿cierto?, a esas partes más bajas de la tierra, pero de la misma manera ascendió al cielo. Recuerda que en la omnipresencia de Dios, el Señor Jesucristo le había dicho al ladrón que fue crucificado juntamente con él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso solo podría ser posible gracias a la omnipresencia del Señor Jesucristo. Es decir, él podía estar en el infierno en ese momento, pero de la misma manera como Dios podía estar en el cielo. ¿A qué había descendido? Aquí la palabra nos dice, el que descendió, verso 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo absolutamente todo. Entonces ahí estamos observando que él obviamente, ¿sí?, subió por encima de todo. La carta a los Filipenses, ahí el libro que sigue, míralo, el capítulo 2, ¿sí?,
Dice que gracias a la obediencia de Dios, Efesios 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le exaltó hasta lo sumo, es decir, lo colocó por encima de todas las cosas. Por eso hoy nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, ¿cierto? Pero en el tiempo en que termine la gracia y vengan los juicios de Dios sobre la faz de la tierra y después de la batalla de Armagedón, pues sucederá el juicio entre el gran trono blanco y ya Jesucristo no será el abogado, sino será el juez que determinará sencillamente la condenación para todos los que no estén escritos en el libro de la vida. Es importante que tu nombre, mi nombre, esté escrito en el libro de la vida. No va a ser por nuestras propias obras, va a ser por la gracia de Dios, por la fe que nosotros hemos colocado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando decimos que Jesús descendió al infierno, estamos diciendo que Él llevó cautiva esa cautividad, o sea, lo que nos condenaba, lo que sencillamente nos llevaría a estar lejos, separados de la gloria de Dios. Ayer, a través del servicio que teníamos, hablábamos de la sangre que había sido derramada por nosotros y cómo esa sangre nos reconciliaba con nuestro Señor Jesucristo, y obviamente Él nos reconciliaba con el Padre, cómo nos hacía cercanos nuevamente a Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, míralo allí, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el verso 17, dice lo siguiente. Primera carta de Pedro 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, y ojo con esta parte, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén y amén. En lo personal, este pasaje me impacta demasiado porque la palabra me está diciendo, bueno, primero que el Señor padeció por nosotros, por nuestros pecados, que fue el justo por los injustos, pero está diciendo que en ese tiempo, ¿cierto?, en que fue muerto, dice, en la carne, o sea, fue su carne la que murió, porque su espíritu siempre estuvo vivificado, siempre estuvo en comunión con el Padre. Dice Jesús, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, muchos hablan acá de que obviamente el Señor descendió allí a las partes más bajas de la tierra y fue y predicó. Ese fue y predicó, fue y dio testimonio de que efectivamente Él volvía al Padre, de que Él venía y cumplía esa obra en la cruz, ¿cierto? Como está diciendo la Escritura, ¿cierto? El justo moría por los injustos y fue y predicó a esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Cuando yo miro el verso 20, hay una luz que el Señor nos entrega, dice la palabra, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, el Señor mismo me está dando una referencia que los que estaban allí, ¿cierto?, en esas partes profundas de la tierra, en el infierno, eran aquellos que desobedecieron, esa primera generación que fue destruida por el pecado que había sobre la faz de la tierra, la generación en los tiempos de Noé. Eso es lo que me está mostrando la palabra, que Cristo mismo desde un comienzo, y eso me asombra, desde un comienzo Él fue y predicó a los que desobedecieron, a los que no creyeron, que la tierra iba a ser destruida a través de un diluvio. Qué tremendo. Y esa desobediencia obviamente los condenados, ¿sí? La salvación, escúchame bien, mi amado, siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de la tierra en ese tiempo? Creer a lo que Noé estaba hablando, porque Noé era ese profeta, digámoslo así, en ese tiempo, que sencillamente él estaba dando a conocer, ¿sí?, que el diluvio vendría, y ese diluvio vendría efectivamente a destruir la tierra, que el único
motivo, el elemento de salvación era esa arca que Noé estaba construyendo. Y la palabra me lo sigue diciendo, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esas 8 personas que fueron salvas, pues fue Noé, su esposa y sus hijos, ¿cierto? Allí ellos fueron salvos precisamente de ese diluvio porque lograron subir al arca. Recuerda que Dios mismo fue el que cerró la puerta, Dios mismo fue el que no permitió la entrada absolutamente de nadie más, y las aguas vinieron sobre la faz de la tierra, y la palabra dice que aún los montes más altos se coparon de agua. Eso es algo impresionante, ¿sí? Un monte, o sea, sencillamente una gran montaña para que fuera cubierta de agua. Eso me deja ver que el diluvio fue demasiado fuerte. Como lo dice la escritura, llovió durante varios meses, porque así sucedió, hasta que definitivamente pues las aguas cesaron, y ellos tuvieron que esperar hasta que las aguas obviamente volviesen a bajar y el arca volviese sencillamente a quedar en tierra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Algunos malinterpretan esto. Dicen que Cristo descendió allí al infierno y predicó a esos espíritus encarcelados, pero cuando habla de esos espíritus encarcelados, muchos creen que son los mismos ángeles caídos o los demonios, ¿sí me entiendes? Pero no es así. Esos espíritus encarcelados, como vemos aquí a través de la palabra, nos lo deja ver. Lo voy a leer nuevamente. Estoy en primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 20. Dice: los que en otro tiempo, o sea, viene hablando de esos espíritus encarcelados, y dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, me está marcando un tiempo exacto, y el tiempo exacto que el Señor está marcando ahí es los días de Noé. Es decir, desde un comienzo Dios ha demandado una fe puesta en Él. Todo aquel que no tenga esa fe puesta en Dios, primero en Jehová de los ejércitos, cuando Cristo no se había manifestado, y después de que Jesús se manifestó en carne, que la fe sea puesta en el Hijo de Dios para hallar la salvación, ¿correcto? Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 18. Miremos aquí qué dice la escritura. Apocalipsis 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando le está dando esta revelación a Juan allí en la isla de Patmos, y él está diciéndole: bueno, el que vivo, el que está vivo, y estuve muerto, claro, estuvo muerto, pero ahora nuestro Rey vive por los siglos de los siglos, ¿cierto? Lo dice aquí la palabra, y él mismo está diciendo: y yo tengo las llaves. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir con esto? Lo único que Satanás tenía, ¿sí?, al decir que tenía las llaves, no es que Satanás decidiera en qué momento moría alguien. Eso solo le compete a Dios. Dios da la vida y Dios mismo la quita. Lo que Satanás tenía era un temor en los seres humanos hacia la muerte, que cuando el Señor toma esto, obviamente nosotros como hijos de Dios confiamos plenamente en Él. Ya no tenemos temor a la muerte, ¿me entiendes? Ya hay una esperanza de vida eterna donde sabemos claramente que iremos al cielo, que iremos a una salvación con nuestro Señor Jesucristo. Pero al decir que Él tiene las llaves de la muerte, ¿sí?, no era que Satanás decidiera en qué momento muere alguien. Él nunca ha tenido ese poder ni lo va a tener. Solamente Dios decide hasta qué momento, ¿sí?, una vida va a estar viva en esta tierra. Entonces él está diciendo: ahora tengo las llaves de la muerte. Ya no hay temor en nuestro corazón, ya hay esperanza para los seres humanos. Y de la misma manera dice: y del Hades. Otra mentira, otra falsa explicación, otra falsa doctrina es que Satanás es el que se lleva las almas al infierno. Eso no es así, mi hermano. La palabra dice claramente que temamos más bien a aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. ¿A quién debemos temer? A Dios, al Señor, al Todopoderoso. Él es el único que tiene el poder para echar un alma al infierno.
Eso no le compete al diablo. El diablo es un mentiroso y por eso la palabra dice que él es padre de mentira. Por eso atemoriza a muchos de esta manera. Pero el Señor lo está confirmando aquí a través de la escritura y está diciendo: yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades, del lugar de los muertos, del mismo infierno. El único que tiene esas llaves se llama Jesucristo. Por eso tú no debes temer a la muerte. Si tú has colocado tu fe en Jesús, la muerte va a ser el paso sencillamente hacia la vida eterna. No temas, tú vas a vivir lo que Dios tenga preparado para ti en esta vida. Tú, padre, madre que me escuchas, no temas. No hay nadie que pueda cuidar mejor a tus hijos que Dios mismo. Ni tú ni yo los cuidamos mejor que nuestro Padre que está en los cielos. Por eso podemos estar confiados plenamente en el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 27, mira lo que dice acá la escritura. Hechos 2, verso 27, dice la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es un salmo en el cual obviamente el apóstol Pedro, al dar sencillamente ese primer discurso, lo daba a los judíos y les recordaba esto. Y esto es una referencia directamente a Cristo. Cristo descendía al infierno con el plan que ya te estoy diciendo. El propósito era dar testimonio, predicar de que Él era la resurrección y la vida, que el que hubiese creído en Él no moriría, sino viviría eternamente. Y él está diciendo acá claramente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo desciende al infierno, pero para dar ese testimonio. Él estaría esos 3 días en que estuvo muerto, pero al tercer día él resucitaría con gloria. Y como lo vimos allí en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, pues el Padre le exaltó hasta lo sumo. Cuando hablamos de esa palabra sumo, es superior, es por encima de todas las cosas. Y ahora Cristo efectivamente está allí fielmente en el cielo, gobernando con justicia. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 3, mira lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y tú puedes seguir leyendo allí. ¿A qué me refiero en este texto? Que la misma escritura está dando referencia que él no se quedó allí, ¿cierto?, en el Hades, sino que él resucitó. Hubo testimonio vivo de que él había resucitado. Él se apareció a sus discípulos, él se apareció al mismo Pedro, él se apareció allí obviamente al último de todos, lo declara Pablo, y dice: y como último a un abortivo se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque Cristo dio testimonio de que había resucitado. Es decir, mi amado, esto no es solamente una leyenda, no es una metáfora como muchos lo quieren mostrar, ¿sí? Es algo real. Cristo Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, hermano, estuvo aquí en la tierra durante 33 años, 3 años finales gloriosos de ministerio. Después de esto murió en la cruz, ¿cierto? Pero al tercer día resucitó, y hay testimonio de los hombres, es decir, los hombres mismos lo vieron, ¿sí? Hay muchos que dieron testimonio para que esto nosotros también lo pudiésemos creer. Tú has creído en un Dios que vive por los siglos de los siglos. En el Salmo 9, el verso 17, mira lo que dice la escritura. Salmo 9, verso 17. Dice la preciosa palabra del Señor así. Salmo 9, verso 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué está mostrando la escritura? Que aquel que no tenga al Señor, que aquel que no tenga a Cristo, pues irá al Seol, al lugar de los muertos, irá a una condenación eterna. Hoy el infierno no está abierto en su totalidad, ¿sí me entiendes?
cuidado con lo que te voy a decir. Tú no puedes creer que los que mueren, ¿cierto?, sin Cristo, se quedan en un lugar como esperando, no. ¿Sí? Estaríamos creyendo entonces al purgatorio, al limbo. La palabra me deja ver a través de la parábola del rico y Lázaro cómo hay un momento inmediato donde uno va al cielo y otro va a un lugar de condenación. Tal vez el infierno en estos momentos no está abierto en su totalidad, ¿cierto? Porque la palabra describe allí en el juicio ante el gran trono blanco el lago que arde con fuego y azufre. Después de que haya ese juicio, ese lago será abierto y allí será la condenación eterna para todos. Pero yo quiero decirte que hay una condenación en estos momentos para los que han muerto sin Cristo. De la misma manera, la palabra me deja ver que los que han muerto con el Señor en su corazón, ¿cierto? Su alma y su espíritu han partido al cielo. Lo único que ellos están esperando es el momento del arrebatamiento, porque en la palabra me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a resucitar? El cuerpo, porque el alma y el espíritu ya no están en ese cuerpo. Si esa persona creyó en Cristo, su alma y su espíritu partieron inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día del arrebatamiento el alma y el espíritu se unirán con ese cuerpo de la persona que haya muerto, y si nosotros aún estamos vivos, pues ¿cómo nos iremos al cielo? En cuerpo, alma y espíritu, y allí los cuerpos de todos serán transformados, porque este cuerpo no va a entrar en el cielo. Dios necesita hacer de esto corruptible algo incorruptible, donde el Señor sencillamente nos presente santos, justos, una iglesia santa y sin mancha delante del Padre. Entonces la palabra es muy clara en esto. Job también dio una referencia, Job 17, ¿cierto? El verso 13, míralo acá, Job 17, verso 13. Dice la escritura así: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Qué tremendo esto, hablando, debatiendo con sus amigos, ¿cierto? La carga que ellos estaban colocando, y él estaba diciendo: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. O sea, él estaba mostrando de que sabía de que ese lugar existía, porque es que el infierno ha existido, hermano, desde siempre, ¿sí? Desde el comienzo ha existido. Dios creó, escúchame bien esto, y la palabra lo deja ver fielmente, que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿sí? No fue creado para los hombres, pero por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, pues las almas de muchos van a ir efectivamente a este lugar. En Mateo 5, el verso 22, mira lo que dice la escritura. Ya estamos terminando, mi amado, para que no pierdas este mensaje que sé que es de bendición para todos nosotros. Mateo 5, verso 22, dice la palabra: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, dice aquí la palabra, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén y amén. O sea, si yo miro a través de la escritura, no tendríamos tiempo ahorita para mostrarte cómo el Señor efectivamente habló del infierno. El infierno no es una fábula, no es una genealogía, no es una metáfora, no es algo que no sea real. El infierno es algo real. Cristo Jesús habló mucho acerca de dos lugares. Habló del cielo, pero también habló del infierno. Jesús mismo descendió a las partes más profundas de la tierra para dar testimonio a esos espíritus encarcelados. No creas a las mentiras del diablo, porque hoy en día ya no se predica sobre esto. La gente solo tiene un comezón de oír, solo quiere escuchar cosas buenas, cómo prosperar, cómo ser bendecidos, pero la verdad del evangelio es esta, que Cristo murió en la cruz, como todos lo sabemos, en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda. ¿Dónde? ¿Dónde? En el infierno, mi hermano, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que la palabra muestra. Lo que Cristo hizo en la cruz es morir para librarnos de ese lugar de condenación.
Él descendió para dar testimonio. Él tomó las llaves, aquel que tenía el imperio de la muerte y del Hades, y llevó cautiva toda cautividad. Y eso que descendió, ¿cierto? No es sino que también subió a las partes más altas y fue colocado en lo sumo, en lo más grande, en lo más poderoso. Hoy Jesucristo es tu abogado, pero el tiempo está terminando y un día será el juez. Y Dios nos libre cuando Él sea el juez, porque juzgará con justicia, con equidad, porque hay oportunidad de ser salvos, pero esta humanidad está rechazando el llamado de Dios para salvación. Que volvamos nuevamente nuestro corazón a Dios, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, que seas como Isaías cuando el ángel se acercó a él con esa tenaza, ese carbón encendido, quemó sus labios. ¿Sabes por qué había quemado sus labios? No porque Isaías fuera una persona soez, vulgar, porque Isaías, estando en el palacio del rey, viendo la perdición del pueblo, él no estaba predicando, él no estaba exhortando al pueblo, él no los estaba dirigiendo nuevamente a Dios. Por eso sus labios tuvieron que ser quemados. Y ahí es cuando el Señor pregunta y dice: ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿Y qué le dijo ya Isaías con un corazón diferente? Heme aquí, envíame a mí, que sea la disposición de tu corazón, que la obra de la cruz en Cristo Jesús no sea en vano, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Si tú no hablas a los tuyos y ellos llegaran a morir, se van a ir a una condenación eterna al infierno, lejos, separados de Dios. Tienes que hablar la palabra, predicar el evangelio, así te tilden de loco, así sencillamente te aparten, pero tu responsabilidad delante de Dios es predicar las buenas nuevas en todo tiempo, porque el momento de nuestra partida definitivamente se acerca más que nunca de esta tierra. Padre, hoy queremos darte gracias a ti por este momento, por este tiempo, Señor. Os rogamos y pedimos, Señor, por la salvación de cada alma, Señor, y te rogamos, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que tomes nuestras vidas, que las uses para la gloria, para la honra tuya, Señor, que tú derrames de tu espíritu, que nos lleves a los que necesiten escuchar el evangelio, Padre, que con amor lo hagamos, Señor, que con valentía llevemos tu palabra, que no callemos esta gran verdad, Señor, porque tú moriste en la cruz, Señor, tú descendiste al infierno, diste testimonio, Señor, de que resucitabas, de que morías por todos los pecadores, Señor, que seas tú glorificándote, y dile: allí donde tú estás, toma mi vida, Señor, úsala para tu gloria, úsala para tu honra, que yo no calle esta verdad, que con mi vida, que con mi testimonio, Señor, pueda ganar a muchos para Cristo, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio, que dé la fe para creer en el Hijo de Dios, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Derrama de tu gloria en esta hora, derrama de tu presencia en estos momentos, Señor. Que haya un pueblo avivado, que haya una iglesia que se levante realmente, Señor, que el fuego de tu Espíritu nos llene y tú nos lleves realmente a predicar tu palabra, Señor, a dar testimonio de la obra grande y poderosa, Señor, que tú has hecho, Señor, en esa cruz, Señor. Gracias, Padre. Levanta tus manos allí donde tú estás y dile: Señor, ven en esta hora. Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, y llena este lugar. Díselo una vez más: estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, con un corazón sediento. Sí, Señor. Dile: toma mi vida, Señor, y úsala.
tómame, Señor, lléname, lléname, lléname. Su espíritu está descendiendo y si tú lo estás anhelando, algo poderoso está pasando allí en tu corazón, algo poderoso está pasando allí en tu vida. Precioso Jesús, llénanos, llénanos, llénanos en esta hora. Queremos más y más de ti, ser saciados de tu espíritu, ser saciados de tu presencia, Señor. Vas a decírselo una vez más, dile: ven, Señor, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Oh sí, Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Gracias, Padre, llénanos día a día, mañana tras mañana, Señor. Que esta palabra, Señor, fortalezca nuestras vidas y que nos lleve realmente, Señor, a cumplir tu propósito sobre nuestras vidas, Señor, en esta tierra, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, mi Rey. Es en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Su presencia está aquí con nosotros. Que esta palabra, hermano, nos sirva para entender la obra grande, poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si no escuchaste totalmente este mensaje, yo te invito a que tomes un tiempo, a que lo escuches. Será de edificación para que a la vez tú se lo puedas transmitir a otros hermanos en Cristo Jesús y para que puedas ganar a otros para Cristo. Es el tiempo de predicar la palabra de Dios, es el tiempo de llevar las buenas nuevas de Cristo. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana para que escuches otro mensaje de bendición que viene de lo alto para todas nuestras vidas. Dios te guarde y te bendiga. Cristo vive y viene pronto por su iglesia. Amén y amén. Dios te guarde y te bendiga.